La presentación formal de usted. Sí. Buenas tardes a todos. Estamos en la clase de botánica sistemática de la licenciatura en biología de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos hoy como invitado a mi ex alumno de biología, Josué Fernández Canela, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Georgia en Athens, Georgia, Estados Unidos. Y es un placer compartir con Josué algunas de sus experiencias en la escuela graduada de Estados Unidos y cómo él se ha dedicado a la biología molecular en plantas. Buenas tardes, Josué. Buenas. Ahí están viendo la pantalla de Josué. Ok, buenas tardes a todos. Es un gran honor para mí estar hablando aquí. Muy honrado, especialmente después de haber sido estudiante de la profesora Ángela por 3 semestres. Fui su alumno primero en Ecología 1, después Ecología 2 y después Flora Dominicana. 3 clases bastante memorables. La profesora Ángela es de las culpables, junto con Jacqueline Salazar y Rosa Aurora Rodríguez, de que yo esté trabajando con plantas. Y bueno, un poco acerca de mí es que yo me gradué de la UAS en el 2018. Entonces pasé a formar parte del Departamento de Biología Vegetal en la Universidad de Georgia en Athens y trabajo en el laboratorio del Dr. Jeffrey Bennetson. Esto es una foto de la época pre-COVID, donde estábamos todos comiendo. El calvito de la foto es mi asesor. Él ha trabajado secuenciando genomas de diferentes plantas, entre ellos el maíz. Su especialidad son los transposones. Y desde hace algunos años se ha venido interesando en la interacción planta-microorganismo. Cuando llegué aquí, mi primer proyecto fue en filogenómica con la familia Cyperaceae. Es la tercera familia más grande de las monocotiledóneas. Tiene 109 géneros y alrededor de 5.500 especies y una distribución cosmopolita. Este número de especies es variable porque es una familia que tiene unas inflorescencias bastante reducidas y es difícil trabajarla desde un punto de vista morfológico. Probablemente muchos no sean familiares con este nombre, hay que ser muy nerd para conocer la Cyperaceae. La especie más conocida es Cyperus papyrus, que es de donde viene el papiro, del cual los egipcios hacían, con el cual los egipcios usaban para escribir. Y una de las características más interesantes de esta familia es que no poseen centrómeros. El proceso de mitosis en este grupo es bastante caótico y una misma especie puede tener diferente número de cromosomas. Para esto trabajé con genomas del cloroplasto, utilicé datos que habían sido generados en el laboratorio anteriormente para secuenciando genomas completos y tuve que ensamblar genomas del cloroplasto, anotarlos, utilizando genomas que ya estaban en bases de datos en internet y utilicé 58 genes que estaban en todas las especies para hacer los análisis filogenéticos. Usé 2 técnicas de análisis filogenético. Uno es Maximum Likelihood, en español sería máxima verosimilitud, y el otro es el análisis bayesiano. Son análisis donde básicamente uno busca la característica e intenta inferir relaciones evolutivas a partir de las características. Ahí uno no busca similitud, pero básicamente encontré unas relaciones similares a lo que se había descrito en la literatura. Encontré que las Cyperaceae poseen plastomas
grandes en comparación con la mayoría de las angiospermas, con un promedio, un rango de 86 a 195 kilobases. Para que tengan una idea, plantas que tienen genomas de cloroplasto más grandes del promedio, como el maíz y el sorgo, lo que tienen son 130 y 140 kilobases respectivamente. Algo interesante en este árbol filogenético es que encontré, pueden ver la rama superior donde está Cyperus iria y Cyperus papyrus, que está una rincospora en lugar de estar con las otras especies de su género. Esto probablemente se debe a que la especie fue puesta en el género incorrecto, y esto es debido a la complejidad de estas especies. A partir de aquí me moví a trabajar en el campo de la interacción planta-microorganismo. Y de ahí es que viene el título de mi charla de hoy, el otro genoma del maíz. Uno de los grandes hitos en la genética vegetal fue la secuenciación del genoma del maíz en el año 2009. Para esto se utilizó una variedad del maíz conocida como B73, que junto con el MO17 son las dos variedades mejor caracterizadas genéticamente del maíz y son los padres del germoplasma moderno del maíz. En total se identificaron 2.3 gigabases y más de 32,000 genes fueron predichos. Aproximadamente un 85% de este genoma está compuesto de elementos transponibles o transposones, y actualmente se estima que posee más de 40,000 genes. Una sorprendente fuente de complejidad de la complejidad genética en el organismo no es ni siquiera parte del mismo organismo. Los microorganismos que están asociados al huésped pueden aumentar drásticamente las funciones genómicas disponibles. En el caso de la raíz, que es el microbioma que me interesa, este es el más complejo. El suelo es el ecosistema con mayor diversidad de microorganismos. Estas interacciones están pobremente comprendidas y hay interacciones neutrales. Gran parte de ellas, el organismo está ahí simplemente aprovechando un nicho disponible en la planta. Hay interacciones negativas, donde el organismo produce una patogénesis, y están las contribuciones, las interacciones positivas, donde hay contribuciones como la estimulación del crecimiento, supresión de enfermedades, resistencias a estrés, y en el caso de estrés me refiero tanto al estrés abiótico como biótico, movilización y transporte de nutrientes. Si están familiarizados con las micorrizas ayudan en la captación de nutrientes como el fósforo. En las fabáceas hay una interacción importante con los fijadores de nitrógeno. Y bueno. La formación de este microbioma no es un proceso aleatorio. Si podemos ver en esta imagen, las plantas seleccionan un set de los microorganismos que están en el suelo. Tradicionalmente, dentro de los grupos que están más asociados a las plantas, se encuentran las proteobacterias, las firmicutes y las actinobacterias. Y alrededor si ven en la planta, la abundancia de estos filos varía. La planta va a proveer diferentes nichos y cada uno de estos nichos viene con diferentes variables ambientales. La raíz es rica en nutrientes y esto permite que tenga un genoma bastante diverso. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las hojas,
ahí los microorganismos tienen un ambiente pobre y con muchos estreses ambientales como lo son el calor, la luz y la falta de nutrientes. Dentro de los factores que determinan el microbioma, el principal es el tipo de suelo. El suelo es la fuente de la que la planta va a seleccionar los microorganismos que la van a colonizar. Existen las condiciones ambientales que van a determinar las condiciones ambientales que van a, como la humedad, la temperatura, van a determinar también qué bacterias hay en el suelo y qué bacterias y cómo van a ser las interacciones con la planta. La edad de la planta tiene mucho que ver. Una planta joven va a presentar un microbioma significantemente diferente a una planta más, de más edad o madura. Y la genética del huésped en los últimos años ha demostrado ser importante para determinar este microbioma. En el caso de la raíz, hay factores como la exudación de la raíz y la morfología. Un ejemplo de los factores genéticos en la raíz es la domesticación. Un organismo silvestre y un organismo domesticado de su ancestro silvestre no van a tener el mismo microbioma. La domesticación trae consigo cambios drásticos que se manifiestan en el microbioma. Y un estudio publicado este año en la revista Nature demostró que hay una reducción significativa en comparación al ancestro salvaje del maíz, que es el teosinte, con las variedades que se cultivan actualmente de maíz. Uno de los avances más recientes en el campo de la interacción de las plantas y microorganismos, bueno, en el campo de la microbiómica en general, es la teoría hologenómica de la evolución. En esta teoría se habla de un holobionte, donde el anfitrión y todos los microorganismos asociados son vistos como una unidad en la selección evolutiva. El problema de este concepto a la hora de trabajar con las plantas es que requiere una transmisión vertical de los microorganismos. Esto es posible para unas pocas bacterias y hongos endofíticos. Recientemente este año se hizo un estudio con el arroz, donde se demostró que a nivel de semilla hay un pequeño set de microorganismos bastante conservados y que son útiles para mostrar cómo la domesticación del arroz ha afectado el microbioma. En la comunidad que trabaja con plantas se prefiere el término fenotipo extendido, donde el fenotipo de la planta es el resultado del genoma vegetal y los genomas microbianos que están interactuando con la planta. Ok. Una vez que uno llega a la raíz tiene múltiples compartimientos, como lo son la rizósfera, la endósfera y el rizoplano. La rizósfera es quizás el más conocido, es esta porción de la raíz que se queda adherida, esta porción de suelo que se queda adherida a la raíz de la planta, una vez ha sido removida de la tierra. La endósfera es el interior de la raíz y por consiguiente también la endósfera es todo el interior de la planta. Y el rizoplano es el exterior de la raíz, es esta superficie que muy pocos la han estudiado, es muy poco comprendida y que requiere que el microorganismo esté firmemente adherido a la superficie de la raíz. Es un ambiente muy alto en nutrientes porque son los primeros que van a recibir todos los exudados que la planta provee. Si ven aquí, esto muestra las diferencias entre la rizósfera y el rizoplano. Esto fue un trabajo que se hizo en mi laboratorio hace 2 años con 2 especies de
de hierba, Setaria italica y Setaria viridis. Setaria italica es una especie doméstica, Setaria viridis es su ancestro salvaje, su ancestro silvestre. Si ven aquí, esto es bueno, en la imagen A es todos los compartimientos de la planta. La imagen B es simplemente la rizósfera. Aquí no se aprecia mucho la diferenciación entre las comunidades, pero si vemos C y D, C es la endósfera y D es el rizoplano. Los puntos verdes representan Setaria itálica, los puntos anaranjados representan Setaria viridis, y se observa que hay una diferenciación entre las dos especies a nivel del microbioma. Y en la imagen A pueden ver que hay una diferenciación entre la rizósfera, entre la endósfera y el rizoplano. Originalmente se propuso el rizoplano como una barrera de transición, donde donde los organismos que estaban en la rizósfera tenían que atravesarlo para entrar a la endósfera, pero muchos estudios han apuntado que se trata de una comunidad distinta. Si vemos en esta imagen, podemos ver un ejemplo de las diferencias entre la endósfera, que es REN, y la ectósfera o rizoplano. Una diferencia que se puede ver bastante clara es que la endósfera es dominada principalmente por gamma proteobacterias, mientras que la endósfera es dominada principalmente por delta proteobacterias, mientras que la rizósfera es dominada principalmente por alfa proteobacterias. Bueno, una vez que introduje todos estos conceptos, mi objetivo es identificar las diferencias entre la endósfera y el rizoplano del maíz e identificar diferencias con respecto al genotipo de la planta. Para esto utilicé plantas de maíz que crecí en suelo agrícola, que obtuve en el condado de Oconee, es un condado que queda justo al lado del mío, en una finca propiedad de la universidad. Y utilicé dos variedades de maíz, B73, que es la que mencioné anteriormente, de la cual se obtuvo el genoma del maíz, y el MO17, que juntas son los padres del germoplasma moderno del maíz. Tradicionalmente son un ejemplo del vigor híbrido, como uno cruza estas dos variedades y obtiene un híbrido de mayor vigor, como pueden ver en estas mazorcas. El B73 presenta más filas de granos y un mayor número de granos por mazorca, mientras que el MO17 tiene mayor longitud y granos más grandes. Sin embargo, esta selección la selección para todas estas plantas fue pensando primordialmente en los factores que uno ve, como el grano, dominancia apical, el tiempo en el que la planta iba a dar fruto. Pero esta selección afectó también la raíz. Hay una diferencia en la distribución de recursos de carbono para el forrajeo de las raíces. El B73 tiene raíces, lo que le dicen unas raíces más baratas, donde la planta produce muchas raíces con una poca inversión de carbono, mientras que en el MO17 la planta continúa su crecimiento en las raíces existentes e invierte más carbono. Estos rasgos en la arquitectura de la raíz han afectado la eficiencia en el forrajeo de fósforo, que se ve en el P73, y han provocado una ineficiencia en el MO17. En mis experimentos esterilicé semillas de maíz en la superficie, las germiné en cajas magenta. Una vez obtuve plántulas, las puse en el suelo y las colecté después de 0 horas, o sea, básicamente la puse en el suelo y la quité. Después las colecté después de 1 hora, después de 24 horas, 48 semanas,
1 semana, 2 semanas, 3 semanas y 4 semanas, separé los 3 compartimientos, almacené las muestras a menos 80 grados centígrados para prevenir la muerte de las bacterias. Y las muestras de la segunda semana, donde ya se esperaba que hubiera una colonización más activa de la raíz, se colectaron para extraer ARN. Estas muestras las colecté en algo que aquí en algo llamado PBS, es un buffer de fosfato salino. Y para diferenciar entre los endofitos y ectofitos, o sea, las bacterias del interior y de la superficie de la raíz, utilicé un tratamiento con 2 enzimas, lisozima y quitinasa. La lisozima básicamente destruye todas las células bacterianas, pero deja intactas las células eucariotas, mientras que la quitinasa destruye todas las células de los hongos sin dañar las células de la planta. El objetivo es tener una superficie que solo posea una superficie que esté totalmente estéril, pero que las bacterias, las endofitas estén adentro, y va a haber otro grupo de raíces que solo van a estar lavadas y van a tener tanto ectofitas como endofitas. Luego utilicé el protocolo para extracción de ADN vegetal de Synergy. Extraer ADN de las raíces es una pesadilla. La raíz es un lugar donde la planta exuda muchos químicos, es un lugar de mucha síntesis de químicos. Hay muchos fenoles que interfieren con la secuenciación. Si la raíz es muy gruesa, va a ser difícil de macerar, y la maceración es parte del secreto para una buena extracción de ADN. Luego utilicé el ADN para una técnica denominada Amplicon 16S. El Amplicon es básicamente utilizando Illumina, que es una de las nuevas tecnologías de secuenciación, y uno utiliza primers, en el caso del 16S es un primer universal para las bacterias, utilizando un fragmento del ARN ribosomal que poseen todas las bacterias. Se amplifica este gen y uno puede, y está lo suficientemente conservado para estar presente en todas las bacterias, pero evoluciona con suficiente velocidad para dar una información taxonómica decente. Las muestras que corresponden al rizoplano y la endósfera se utilizarán para shotgun sequencing, una tecnología que explicaré un poco más tarde. Y las muestras de rizósfera las utilicé en protocolo específico para suelo. Para el Amplicon, uno utiliza 2 PCRs, un PCR para amplificar el gen 16S, que fue el que usé en este caso. Uno después tiene que purificar el PCR para conservar exclusivamente el gen con el que uno está trabajando y eliminar cualquier residuo de primer. Y luego uno le asigna una combinación de primers a cada muestra. En mi caso yo trabajé con más de 100 muestras. Cada muestra tenía que tener un par de primers únicos. El objetivo de este primer es que una vez todo esto se secuencie, esto me van a permitir saber con cuál muestra estoy trabajando específicamente. Y después se hace un segundo PCR. El análisis 16S lo haré en un programa que se llama Modur. Yo llevé estas muestras a secuenciar la semana pasada. Hacer estos PCR de Amplicon puede ser una pesadilla, y aunque se oiga como un proceso simple, se puede tomar su tiempo, y como ha sido el 2020 con los encierros y todo, esto ha hecho que lo que me pudo haber tomado 6 meses me tomara más de 1 año. Y
los objetivos aquí son determinar la alfa diversidad y la beta diversidad. La alfa diversidad me dice qué tan diversa es cada muestra. Por ejemplo, en la alfa diversidad yo quiero ver qué tan diverso es el rizoplano del maíz B73 luego de 4 semanas. Quiero ver qué bacterias hay ahí. Mientras que la beta diversidad me permite ver la diversidad a través de las diferentes muestras. Ahí quiero ver un análisis que me permita ver qué tan diferentes son todas las muestras de B73 de las muestras de MO17. Yo mencioné la secuenciación shotgun. Aquí básicamente estos son de los debates que hay actualmente en el campo de la microbiómica. La secuenciación de amplicones del 16S carece de resolución. El 16S me puede dar un género de bacterias, pero no me puede dar información de que a nivel de cepa. Además, una misma divergencia en una secuencia de ARN ribosomal 16S puede corresponder a diferentes niveles de diferenciación genómica. El 16S no aporta información funcional sobre las comunidades microbianas. Básicamente yo sé qué bacterias hay ahí, pero no sé qué repertorio de genes tienen estas bacterias que puedan contribuir a la planta. Para eso he estado haciendo secuenciación shotgun. Para esto cada muestra requiere la construcción de una biblioteca. En las bibliotecas básicamente uno toma la muestra, se rompen el ADN tiene que ser roto en pedazos. En el caso de lo que estoy usando son de 200 a 350 pares de bases y estos fragmentos tienen que ser amplificados e indexados para poder ser secuenciados por Illumina. Eso es actualmente de esto llevo unas cuantas muestras a las que le he hecho la biblioteca. Esto también es un proceso bastante lento y costoso. He recibido otros proyectos en mi laboratorio. Una de las dinámicas que mi laboratorio tiene es que una persona va a tener varios proyectos, mientras que en otros laboratorios un proyecto tiene varias personas trabajando en él. El primero es QTLs en Switchgrass. QTL significa en inglés Quantitative Trait Loci. Básicamente uno está buscando regiones en el ADN donde hayan genes asociados a una característica que pueda ser cuantificada. La planta con la que se está trabajando es Switchgrass. Es una hierba originaria de Norteamérica. Para los que tomaron ecología, pertenece al grupo de la C4 por su tipo de fotosíntesis. Es perenne, es decir, a diferencia del maíz, que es una planta anual, el switchgrass permanece en el campo por mucho tiempo. Se ha estado destinando al desarrollo, para el desarrollo de biodíseles, y una de sus características más interesantes es que estas plantas pueden dar una buena cosecha, pueden dar una buena producción de semilla con muy poco uso de abono. Esto motivó a un trabajo donde se identificaron las unidades taxonómicas operacionales del gen NIF-H. El gen NIF-H básicamente es el gen que permite la fijación de nitrógeno en las rizobiales. Este es el grupo de plantas este es un grupo de bacterias que está principalmente asociado a las fabáceas, que son las que y les permiten la fijación de nitrógeno. Se encontraron 454 de estas unidades taxonómicas operacionales.
y se investigó si las plantas, si el switchgrass posee regiones, alguna región genómica que influya para el reclutamiento de estas bacterias. Se encontró un QTL significativo en el cromosoma 4, y esto fue válido tanto en los experimentos que se hicieron aquí en la Universidad de Georgia como experimentos que se hicieron en Oklahoma. Aquí pueden ver cómo se identifica un QTL en este cuadro superior. Uno busca este número que ustedes ven, que es mayor a 4, se denomina el OD score. Básicamente esto es un valor que dice que un grupo de genes están cerca uno del otro y tienen una alta posibilidad de ser heredados juntos. En un QTL, uno crea una población a partir de dos individuos que muestran una variación que muestran variación significativa en una sola característica. Y el objetivo es encontrar un LOD mayor a 4. Esta región en el cromosoma puede tener un tamaño variable y básicamente da una idea del número de genes. Hace un tiempo estuve leyendo un artículo donde se hizo un QTL en Cenorhabditis elegans buscando resistencia a un químico, y se encontró una región que poseía 10 genes, y sin embargo el gen que proveía la resistencia al químico se encontraba en un gen que quedaba justo al lado de la región, pero afuera, con una diferencia de 10.000 pares de bases. El objetivo del trabajo que estoy haciendo con los QTLs es encontrar QTLs que afecten la colonización de micorrizas arbusculares en las raíces del switchgrass. Para esto se buscaron dos individuos que mostraron una diferencia significativa para dos géneros distintos de micorrizas arbusculares, y se identificaron segregantes para la primera generación de la población de mapero. Posteriormente y actualmente donde estoy, hicimos una recolección de raíces de una segunda temporada y estamos haciendo un análisis cuantitativo basado en la secuenciación de Illumina para la colonización micorrízica del switchgrass. En la primera temporada se encontraron QTLs específicos para varios géneros de diversas micorrizas. Por último, es mi proyecto con el TEF. Este es un proyecto que lo recibí en el verano. Originalmente le pertenecía a un postdoc que consiguió un trabajo y me cayó este proyecto. El TEF es un alimento básico en Etiopía. Su nombre científico es Eragrostis TEF. Tiene un alto valor nutritivo, baja demanda de insumos y de trabajo. Es muy altamente adaptativo, es tolerante a muchos estrés, entre ellos sequías y estrés por altas temperaturas. Se ha dicho de que es semidomesticado. Cultivado principalmente por agricultores de subsistencia a pequeña escala en Etiopía. El objetivo en este trabajo fue identificar el mecanismo molecular para el alto contenido de minerales en el TEF. Si pueden ver en esta imagen, esto es solo con el calcio. Estos cuadrados rojos representan el TEF. Pueden ver que es más alto que el arroz, que el sorgo,
el trigo, y el TEF también presenta alto contenido en hierro, alto contenido en magnesio, no tiene gluten, lo que lo convierte en un candidato para un superalimento. Estoy trabajando con 20 minerales, también estoy haciendo QTLs. Recientemente terminé la cosecha, ahora tengo que trabajar separando los granos, y esto se ha hecho por 3 temporadas. El plan original era que fueran 2 temporadas, pero los valores de QTL para la primera temporada y la segunda temporada mostraron una discordancia y se requirió una tercera temporada. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero darles gracias especialmente a los miembros de mi laboratorio, a los miembros de mi comité. Y también importante es mencionar a los responsables de que esté aquí, mis asesores de tesis de grado, José David Hernández Martich, Rosana Carreras de León, Rosa Aurora Rodríguez Peña, los profesores Ángela Guerrero, Ruth Bastardo, Carlos Rodríguez y José Ramón Martínez, que me ayudaron bastante con mi manuscrito, y mis compañeros de clases de allá de la UAS, muchos, me imagino que ustedes los conocen a todos ellos, y eso es todo. Gracias, Josué. Y gracias por mencionarme ahí, pero que fuera de ser tu profesor en alguna clase. Acuérdese que usted fue la que hizo que mi tesis se pudiera leer. Bueno, esa parte sí puede ser que haya ayudado un poco ahí. Bastante. Nada, espero que los estudiantes tengan muchas preguntas, porque yo sé que son temas un poco pesados, pero esta es parte de los objetivos de estas presentaciones. Por favor, hagan sus preguntas de viva voz. Veo que Yasmín está haciendo una pregunta por el chat. Ok, con respecto a la primera pregunta. ¿Tú puedes repetir la pregunta, Josué? Sí, es, ¿las plantas heredan los microorganismos o heredan la predisposición a la proliferación de microorganismos específicos? Aquí son las dos, ahí son las dos, son las dos cosas. Hay microorganismos que son transmitidos verticalmente. Esto requiere que el microorganismo colonice la semilla, y de la semilla, y a partir de la semilla el organismo va a seguir en la planta. Ahí se da una transmisión vertical, pero esto es solo un grupo muy pequeño de endofitas. La gran mayoría de los organismos vienen a partir del suelo o de el aire y el ambiente, y por eso se habla de que son una transmisión horizontal. Así que en el caso de la mayoría de los organismos es una predisposición a esta proliferación. Pero eso es muy interesante porque perdón que interrumpa. Sí. Perdón. No, aclararle aquí a los muchachos que eso que se le llama transmisión vertical es algo muy importante, y quiere decir que ha habido una especie de coevolución entre esas endofitas y los organismos que ellas habitan, por decirlo de una manera simple, y que es una adaptación ya, porque para llegar una bacteria hasta la semilla de una planta y seguir entonces quiere decir que la planta ha permitido, ha también ayudado a que esa bacteria sea parte ya, como se dice, del genoma extendido o del fenotipo extendido. Pero en este caso, ya que está incorporada la semilla, que es lo que yo siempre le digo, no nos hemos inventado nada. Esas semillas encapsuladas que inventó la Monsanto hace una década o algo más, precisamente seguro que copian este modelo. No sé Aquí les voy a compartir uno de los artículos. No sé si empeoré más la cosa o ayudé, pero por favor sigan preguntando.
Es verdad que tenemos disponibles muchos recursos, pero también hay que ser pacientes porque lleva un tiempito pasar de un buscador a otro. Ahí pasa el artículo es sobre el arroz y ahí se habla de transmisión vertical en la semilla. Y no es casual también que sea el arroz, Sí, que es una planta ya con mucha experiencia de cultivo milenario. sí. Sigue leyendo a ver qué dicen los muchachos. No hay preguntas todavía. No hay más preguntas. Por favor, pregunten porque yo sé que hay unos temas pesaditos. Esa fue una buena pregunta. No, esa fue muy buena pregunta. Me Eso gustó me mucho gustó. el cladograma de las ciperáceas. Se nota muy bien y es algo que ayuda mucho la cladística, la Sí, filogenia, a ver los errores anteriores de clasificación. sí, Eso sale a menudo en los grupos que se hace análisis filogenético. Y ese fue uno de los primeros hallazgos que tú hiciste. Yo creo que esa rincospora estaba mal identificada, pero uno confía a priori en los expertos, ¿no? Que han puesto el nombre al espécimen. sí. No, y todo depende de la familia. También, porque es bien complicada la ciperácea Sí. con esos tramposones. Creo que alguien hizo una pregunta. No, más que los tramposones es esa morfología en la flor. Sí. Es una pesadilla. Uh-huh. Nada fácil, no, tienes Sí. razón. ¿Cómo Y fue el proceso para hacer una maestría en Estados Unidos? esa está buena, sí. Sí. Lo primero es identificar un profesor que esté interesado en buscar estudiantes. Yo primero escuché de esta universidad en el Congreso de Biodiversidad Caribeña. Un profesor de la UPR me dijo que si me gustaba la genética en las plantas, me chequeara la Universidad de Georgia. Empecé a ver los profesores, vi mi actual asesor, me pareció que su investigación era cool, le escribí. Él me dijo que estaba aceptando estudiantes. Entonces conversamos y ahí decidí aplicar. Eso fue básicamente prepararme para el GRE, para el TOEFL. Tomé todo eso, sometí mi aplicación y llegué aquí. Así es. Me aceptaron y aquí estoy. Y eso hay que ponerse con tiempo porque todos esos procesos son complicados y ahora con la pandemia toman más tiempo. Sí, no, ahora con la pandemia, algo que he escuchado que muchas universidades van a reducir el número de estudiantes que van a aceptar para programas de posgrado. Claro, porque se reducen los fondos. Es lamentable, pero es así. Y aumenta el trabajo, como tú dices, a ti te cayó el trabajo de un postdoc que consiguió un trabajo No, y los trabajos de postdocs. nadie se puede dar luz de rechazar un trabajo en ese nivel ya, porque No, es probable que esos no son tenga otra más oportunidad. publicaciones. Uh-huh. Pero yo sí quería preguntarte, esos proyectos en los que tú estás participando, eh, ¿serán publicados? Supongo, ¿no? Sí, es para ser publicados. Porque son parte, tú eres miembro del staff del laboratorio. Sí, Es un trabajo en equipo, ¿no? sí. Y hay más Exacto, laboratorios trabajando con eso, exacto. No es tu laboratorio el único, Sí, sino que es algo que yo quisiera que tú le recalques a los muchachos, sí. porque yo vivo diciéndole que La ciencia lo es un siento. esfuerzo colaborativo. Por Exactamente. ejemplo, el trabajo con el Switchgrass son dos laboratorios, mi laboratorio y el laboratorio de la doctora Catherine DeVos, también de aquí de la Universidad de Georgia. Creo que también hay fondos privados ahí. Y en el caso del proyecto con el TEF, es una colaboración con la Universidad ¿cómo es esta universidad de New Jersey, donde está el Waxman Institute?
Yo no recuerdo. Rutgers University. Ah, ese sí, Rogers. Rutgers University. Y ahora mi laboratorio tiene un nuevo proyecto que es básicamente una colaboración entre 4 laboratorios de la Universidad de Georgia y un laboratorio en Arizona. Sí, porque es como yo digo, las técnicas y las metodologías se han ido complicando y especificando mucho. Entonces, cada vez se requiere más especialidad, pero también más integralidad, Colaboración. colaboración, porque es mucho trabajo para una sola persona, Exacto, este para un nuevo equipo proyecto de 2 o 3 personas. tiene 2 laboratorios de genética pura, 2 laboratorios de ecología microbiana. Exacto. Un laboratorio es básicamente trabaja con organismos de ambiente seco, el otro trabaja con micorrizas y un laboratorio de biología de sistemas. Sí, porque a veces las instalaciones de los laboratorios tienen que ser también un tanto específicas, de acuerdo Sí, a las técnicas que usen y no se pueden mezclar, y entonces es complicado. sí. Y hay que aprender a colaborar, hay que Ok, aprender a colaborar y a trabajar en equipo y a tener una visión más amplia de lo que es nuestro campo científico. La biología es algo, para mí es universal. Y la biología se mezcla con todo, desde la historia hasta la cultura, la ciencia espacial. Y si uno se pone a buscar bien, encuentra un campo donde la biología no toque. Es increíble. Y tú te vas para la química y es lo mismo, porque todas las ciencias básicas asociadas a la biología también tienen que intercolaborar. Así que, por favor, muchachos, sigan preguntando. sí, aquí hay una pregunta de Lurgis Acosta Así. con relación a las hiperáceas. Si estos números diferentes de cromosomas es poliploidía. No es poliploidía, Es porque en buena la pregunta esa. poliploidía hay una duplicación completa del genoma. Ujú. Un ejemplo de una planta poliploide es el TEF, la última planta con la que estuve, con la que mencioné, que es alotetraploide, es decir, hubo un cruce de 2 diferentes especies, conserva los genomas de las 2 diferentes especies y cada genoma se funciona independientemente del otro. Y así también es el maíz. La segunda parte de la pregunta, a simple vista se pueden notar las diferencias entre individuos de diversos números de cromosomas. No, a simple vista no se puede notar. Hay que hacer análisis citogenéticos. En algunos casos, a veces, los fenotipos acusan ese cambio. La planta, como el vigor híbrido, Sí, la planta puede que crezca más grande, que tenga una profusión de flores mayor, pero es muy difícil realmente. sí. O puede darse el caso de que de que con el número de cromosomas hay un aumento en el número de cromosomas, dígase 1 o 2 cromosomas extra, y hay un descenso en el vigor. Sí, claro, porque no es lo mismo, pero Aunque las plantas tienen esa peculiaridad que las hace geniales sí, con la las plantas poliploidía. son muy, y además también las plantas son muy específicas. Sí, Aunque plantas pertenezcan a la misma no, especie, hay mucha diversidad intraespecífica sí, y mucho ecotipo y esa es la ventaja también de las plantas, si no pudieran haberse adaptado a tanta diversidad sin poder moverse. sí. Con relación a la poliploidía en las plantas, ya no se habla de si ocurrió poliploidía, es cuándo ocurrió el último evento de poliploidía. Sigan preguntando, por favor. Sí.
Por favor. Ustedes entendieron todas las gráficas que Josué puso. A mí me gustaron muchísimo, pero a veces no era suficiente el tiempo. Ahora yo sé que tienen clases porque como se trasladó un poco la Sí. conferencia, pero por eso la grabamos. Sí. Ok, una pregunta de qué son los QTLs. El QTL es básicamente un análisis genético donde uno toma dos individuos que muestren una diferencia genética, una diferencia en una característica que pueda ser medida cuantitativamente. Se cruzan y a partir de los híbridos se buscan híbridos que muestren diferencias en ese aspecto, y a esto es lo que se le denomina una población de mapeo. Entonces, en esta población de mapeo se utilizan múltiples marcadores genéticos para identificar regiones del ADN que estén afectando esta característica cuantitativa. Un ejemplo de esto es, digamos, genes que estén involucrados en el tamaño del grano en el maíz. Uno toma un maíz que produzca granos pequeños, otro que produzca granos grandes, cruza los dos individuos y crea una población a partir de estos dos individuos, y utilizando múltiples marcadores uno busca regiones de los cromosomas que muestren esta diferencia, que puedan ser heredadas juntas, que puedan ser heredadas en conjunta, y en esas regiones hay genes candidatos para influir en esos factores. ¿Quedó claro? Fue interesante la parte esa, ¿no? Donde se encontró que el gen que estaba involucrado en la resistencia al químico La no misma estaba especie. en esa región, sino al lado. Exacto, al lado. Que por eso es que identificar esa región permite confirmar con más exactitud, por eso es que es mapeo. Sí. Sí. Bueno, si no tienen más preguntas, por favor pregunten. Bien. Perdón por la bulla, pero por aquí se ha plantado una... No, yo no escucho bulla. Ah, qué bueno. No, hubo un momento en el que yo me di cuenta que mi bocina se apagó. Entonces yo dije, ¿y si me han dicho algo y yo hablando? No. Okay. Ah, mira, estaba preguntando sobre el ancestro silvestre. Ah, no, eso fue algo que respondí. Ah, ok. Sí. Pues, jóvenes, ustedes dicen si tienen que irse a otra clase, puesto que empezamos un poco más tarde, pero si no, sigan haciendo preguntas, por favor. Y a Yasmín parece que, mira, tiene una colega ahí, a ella le gusta la genética de plantas también. Qué bueno. Porque No, aquí los necesitamos más únicos genetistas genética de en planta. plantas estaban todos en agronomía. Sí, Sí. Es bueno que hayan biólogos también, sí, porque no es lo mismo, señores. No es la misma aproximación ni la misma visión de la ciencia. No es por disminuir ni nada de eso, sino que sencillamente son aproximaciones diferentes. claro. La agronomía es una ciencia aplicada que se enfoca directamente en el cultivo y reproducción y domesticación de especies vegetales, mientras que una vez tú tengas tu experiencia, supongo que tratará de buscar proyectos que tengan más que ver
con cosas más básicas, más puras de la ciencia de la genética vegetal. Claro, siempre habrá que comprometerse con la producción para conseguir fondos. Exacto. Por eso estás tú trabajando con maíz. Con maíz, con sorgo próximamente. Con gramíneas y con ciperáceas. Sí. Pero yo creo que ha sido muy, muy buena, muy variada. Te agradezco muchísimo, Josué. Es un honor para mí estar aquí. Y yo te lo agradezco No, mucho y los muchachos también por lo que veo. yo me siento que eran los otros días que yo estaba en la posición de ellos. Sí, nada más que a ellos les ha tocado en unas condiciones quizá un poco más extremas, Exacto. pero también Para mí tienen eran los sus otros días que yo ventajas. estaba como ellos, pero en CM 107. Sí. Mira, pero si no tuviéramos pandemia, a lo mejor yo no hubiera convocado a mis ex alumnos queridos Sí, para que vengan a ayudarme y a ampliar la visión de ellos ahora. Hubiera quizás, ustedes a lo mejor hubieran tenido más trabajo, qué sé yo, no hubiera sido tan fácil. No hubiéramos pensado tan directo en, oye, te puedes conectar y dar una presentación. sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, pues si no tienen más preguntas, vamos a liberarlos a todos para que sigamos con nuestra vida virtual. Gracias, Nuestra Josué, y cotidianidad gracias, Jan, virtual. por grabar. Gracias a todos los que se conectaron. Y cuando tan pronto